Entender los sucesos de toda la saga de Summit War es entender hacia dónde ha estado llevando Oda a todos sus personajes, a su protagonista. Y a partir de ahí, es entender qué le espera a Luffy como personaje, como capitán y como símbolo de su propio mundo. Summit War es un pilar fundamental de la obra. Esta es una afirmación poco original, ya no únicamente por ser el arco que da pie al salto temporal de 2 años que cambiará tanto socialmente al mundo creado por Oda, pues es uno que avanzará aún sin la intervención de los Mugiwara, como en la jerarquía de poder, y también por todo lo que sucede en el arco en sí. Pero ¿cómo construye Oda ese momento? One Piece, incluso siendo un manga shonen de largo recorrido, con pocas muertes y siendo una obra con un mensaje positivo para la audiencia, juvenil y adulta, con el objetivo de crear una confortabilidad e inspiración a sus lectores y espectadores, jamás ha sido ajena a las consecuencias de las acciones de los personajes dentro de su mundo. Entiéndase consecuencias como no necesariamente traducirse en muertes de personajes. He oído una y otra vez la palabra foreshadowing para alabar esta obra, como su autor no deja ninguna referencia de su world building sin tratar, previamente anticipada de una forma más explícita o sutil, como cuando han ido haciendo referencias a Kaido, personaje que ya sé que me encontraré en el arco de Wano, al Dr. Vegapunk, personaje del arco de Egghead, las claras similitudes entre Arlong Park y Sao Body Park y la marca de los Gyojin, o por ejemplo como aquí se revela que Crocodile tiene un secreto que solo Ivankov conoce, y que seguro Oda revelará más adelante. Muchas veces en la obra se dan paralelismos entre las distintas épocas de este mundo pirata, como ecos de cómo la historia, aunque afecta a cada siguiente generación, termina por ser una narración circular. Aquellos que portaron, portan o portarán el sombrero de paja, conquistarán los mares. Aquellos que le sigan se convertirán en leyendas. Y las naciones serán liberadas y esclavizadas una y otra vez. Cómo el mangaka cimenta su obra y a partir de ahí la enriquece con este tipo de detalles es realmente increíble. Y es más interesante aún cómo hace hincapié durante toda la obra, que enlaza con lo descrito en toda esta introducción, en lo que una simple acción del individuo puede desencadenar. En este mundo de acciones y de inacciones, Water 7 era para los personajes el momento en el que debían de comprender qué acciones debían tomar para el beneficio de la tripulación y de su viaje. Eso es, que cada uno asumiera su rol en los Mugiwara. Para Usopp, por ejemplo, su papel no era adoptar la autoridad del capitán, ni tener la presión de reparar el barco, ni era necesario que fuera tan fuerte como Sanji, Zoro y Luffy, sino la de ser el tirador fiable del grupo y ser valiente aun cuando en varios momentos todo estuviese en su contra, como lo fue en Thriller Bark al saber que era el único con posibilidades de vencer a Perona. Luffy debía asumir el rol de capitán de forma contundente para que los demás pudieran creer plenamente en su criterio y asumiesen su propia posición. En este arco, Oda continúa desarrollando la faceta de Luffy como el más fuerte de los sombreros de paja. Qué confianza depositan en él el resto, entregándole sus sueños para que él los proteja mientras le ayudan a cumplir con el suyo. Y el riesgo que significa ignorar que no está a la altura de las circunstancias a partir de Sao Body y que ya en Thriller Bark se mostraban detalles de ello, poniendo a sus compañeros en un peligro que ni él mismo puede solucionar como tantas veces había hecho en el pasado. La carta que nunca fallaba.
Oda expande mucho más el elenco de piratas que también están navegando en busca del tesoro de Roger o de ocupar el trono de los grandes piratas, enriqueciendo mucho más los personajes secundarios recurrentes que tenía la obra hasta ahora. Pues en este arco Oda añade a Law y Kid, que harán las veces del mismo rol que ocupaba Barba Blanca para Roger y viceversa, o Shanks y Barba Blanca en esta era. Rivales, pero no enemigos. Compañeros de barcos diferentes con aspiraciones parecidas y en algunos casos compatibles. De nuevo, no importa el momento en el tiempo de One Piece, que siempre existirán constantes y variables. También presenta a otro personaje que de forma justificada, tanto por sí mismo como por lo que representa, se roba cada escena. Rayleigh, el Rey Oscuro, la mano derecha del Rey de los Piratas, con su sabiduría, su descaro por su amplia experiencia y nostalgia por ese sombrero de paja, de una época más pura que esta. Este personaje da un poco más de luz sobre el tipo de persona que era Roger, y es algo que se seguirá tratando más en este arco desde el ángulo de otros personajes. En definitiva, cómo este hombre afectó en sus vidas las acciones de un solo individuo. En vez de presentar de forma temprana un flashback desde el punto de vista de su personaje más misterioso e intrigante de su obra, va revelando fragmentos de la figura de Roger a través de voces del pasado, la de sus antiguos compañeros y la de sus antiguos rivales, cada uno incluso viendo físicamente a Roger de formas distintas, como alguien inalcanzable, como un enemigo imbatible, como un amigo. Controla perfectamente cuánto nos tiene que contar del personaje en cada momento, sirviendo de un acompañamiento de los eventos presentes, logrando hacer lo más difícil, ser una leyenda tanto dentro como fuera del mundo de One Piece. Una leyenda que dentro de la obra sigue viva por aquellos que la presenciaron. Roger sabía que para realmente no morir, debía convertirse en algo más que un hombre, en algo más incluso que el rey de los piratas. Hacer algo tan formidable que nadie le olvidara. Y se convirtió en aquel que se rió ante un mundo totalitarista a las puertas de su muerte. Se convirtió en un símbolo de rebeldía. Y solo son símbolos aquellos individuos que permanecen influyentes en el mundo, incluso cuando traspasan el plano físico, cuando llegan al mundo de las ideas. En esta obra hemos visto de forma más superficial el esclavismo al que se le puede someter a la población, en forma de feudalismo en Arlong Park o de las cadenas de la religión y las tradiciones en Skypiea. Gracias a las conexiones que el autor se esfuerza en crear, como la red que es su mundo, tenemos el origen de la ciudad de Arlong y lo que lo lleva a llevar a cabo las acciones en el pueblo natal de Nami, el esclavismo y el racismo a los de su especie, los Gyojin, y al resto de los habitantes del mar. En Saobody ya no es solo que se considere inferiores a los del tipo de Arlong, Hachan y Keimi, sino que al ser un parque para los dragones celestiales, gente de un linaje antiguo, todo el resto de personas son por una definición establecida por su sesgo y para el beneficio de sus propios privilegios y del gobierno, inferiores a los dragones celestiales, inferiores al gobierno mundial, aquellos que supuestamente mantienen la paz y velan por ellos. Y ya hemos visto qué opina Oda sobre la monarquía, el absolutismo y la corrupción política. Si bien las intenciones de Luffy son buenas y estrictamente correctas en cuanto a su lucha por la libertad, una propagada allá donde pasa, contagiosa, su irresponsabilidad en esta acción como capitán del barco ha puesto en riesgo la tripulación, lo que será esencial para su desarrollo, y desemboca en la temporal desaparición de los sombreros de paja. ¿Cómo sería One Piece si Luffy no tuviera a sus compañeros de su lado?
Hay una razón narrativa de peso para que Luffy esté por primera vez solo sin su tripulación durante la mayor parte de una saga. Por el lado del viaje interno del protagonista, esta saga entera da una respuesta a esa pregunta, pero por el lado de la obra, esta pierde mucho de lo que la hace tan atractiva, que es ese sentimiento de familia que se da dentro del ahora barco de la tripulación, el Thousand Sunny. Los momentos divertidos, que aquí son sostenidos por Bon Clay y Boa Hancock, pero que aún así pensaba que no es lo mismo sin sus compañeros, y el drama compartido entre los tripulantes, puesto que conocían entre ellos todas sus debilidades físicas como lo que les afectaba mentalmente, aquí encuentra ese respaldo emocional en la lucha por rescatar a Ace, eventualmente en Jinbe, quien automáticamente en este arco se ha convertido en uno de mis personajes favoritos. Como es él mismo un puente emocional, como ya he mencionado, entre Ace y Luffy, su propio código de honor que le lleva primero a renunciar de su título como Shichibukai, mostrando su respeto a Barba Blanca, quien bajo su bandera había logrado proteger a la isla Gyojin de lo que sucedía en la superficie y sobre todo en Saobody con los de su especie. Y cómo ese respeto por el pirata le lleva a valorar su tiempo compartido en prisión con Ace, y por cómo este habla de su hermano, y por la forma de actuar que termina viendo en Luffy, termina también por formar un respeto por él, y una necesidad de protegerlo para que logre su meta. Esto es algo que se contagia entre varios de este nuevo elenco que hace las veces de pseudotripulación de sombreros de paja. Y eso es algo familiar entre los Mugiwara, y que ya estaba establecido en el magnetismo de Luffy, y en especial en otro de los grandes personajes secundarios que es capaz de escribir Oda con unos cuantos momentos, demostrando que no solamente puede haber un día en el que aquellos que consideramos enemigos o rivales sean ahora compañeros de armas, sino que algún día puedan llegar a ser considerados amigos. Benzam, Mr. Chu, Bon Clay. Este personaje representa este discurso de la capacidad que tienen los individuos en incidir en el resto, y por tanto, en el mundo, como imanes en la rebelión o del terror, en ponerlos incluso de su lado, estando inicialmente o continuando luchando en bandos opuestos, e incluso terminar por realizar grandes, honestas hazañas, sobrepasando sus límites físicos, determinación, cuando pensaban que no podrían avanzar más. Desde el momento de aquellas lejanas, más simples aventuras en Alabasta, Bon Clay siempre ha sido uno de esos grandes personajes secundarios que acostumbra Oda a dejar en cada arco. Pocas acciones, pero significativas tanto para los protagonistas como para el lector. Así se escriben a personajes. Porque, una vez más, One Piece es un trabajo exhaustivo, entre muchos otros temas, alrededor de la idea del efecto mariposa. No importaba que Bon Clay y Luffy hubieran sido enemigos. No importa que Koby sea ahora y siempre haya querido ser un marine. Puesto que algo como la amistad o el respeto va más allá del estatus social o bandos, o metas que no colisionan con el resto, que no roban las almas de los demás para ser quienes logren sus objetivos, y que además muchas veces terminan siendo compatibles entre sí, siendo el origen de los propios Mugiwara. Bon Clay fue arrestado en primer lugar por su sacrificio al final del viaje en Alabasta para ayudar a la tripulación a escapar de la marina, como una muestra real de su amistad. Y más tarde, cuando colabora junto a Luffy, Buggy y Mr. Three, aunque tienen intereses comunes en querer todos escapar de la prisión, él busca a la reina de los Okama, Ivankov. Y aún así, termina siendo, una vez más, por méritos de la grandeza del personaje, igual que Vivi o Jinbe, más que un simple compañero que Luffy ha hecho por el camino. Se convierte en un miembro honorífico de los Mugiwara. Su propia peculiar apariencia física y personalidad son parte de estos valores que transmite el autor y que transmite en su protagonista: el deseo y búsqueda de libertad. Koby, por su lado, es un personaje que comenzaba desde aún más abajo que Luffy en su camino para lograr ser un respetado almirante de la marina, y que gracias a cómo Luffy le inspira a lograrlo, pues este ve algo en él,
persiste en seguir entrenando para tratar de lograr estar al mismo nivel que su referente, pasando de limpiar a entrenar y a formar parte del grupo en la guerra en Marineford, para terminar acorralado entre su sueño y la realidad de formar parte del gobierno mundial, una entidad que no mira en proteger a los ciudadanos y entes que trabajan con ellos, sino que buscan la supresión total de los rebeldes y la preservación del poder. Kobe se enfrenta al mismo dilema que Smoker, al que se enfrentó Saúl y otros marines, pues desde el inicio de los tiempos, la historia la escriben los vencedores. Aunque todos estos valores son algo que los personajes tenían internamente, Luffy es la chispa que siempre hace florecer lo mejor de cada uno con el que entra en contacto, encontrando que es su única manera de relacionarse y de subsistir en este mundo, pues el relato de One Piece trata sobre pasar la antorcha, una antorcha generacional y entre personas que portan los sueños de otros y del propio pasador. Una antorcha que es otorgada por aquellos en quienes más depositamos nuestra confianza. Familia, compañeros, amigos. La antorcha, en definitiva, de la más pura amistad. Pero hay veces que esa llama no llega a la gente que necesita terminar de abrir los ojos, pues como sucedía con Kobe, chocan con un deber ligado a las órdenes de alguien con más poder que no les debería corresponder en según qué situaciones. Y ya no es solo porque a Garp se le ordene tanto a ayudar en la ejecución de Ace, quien es más que el hijo de su más antiguo rival, e igual, rimando con todas las tragedias que Robin y Frankie también habían vivido, que la propia existencia de alguien o algo no debía ser un pecado. Pero, ¿y si ese alguien es el hijo del rey de los piratas? ¿Y si ese hijo pudiera desencadenar una rebelión aún peor que la de ese, ante los ojos de la ley establecida por ellos mismos, mayor criminal de la historia de esta era de piratas? O peor aún, si pudiera terminar por derrocarles e instaurar la anarquía. En Marineford, entre la batalla, se está pidiendo a marineros y soldados que sigan cargando aún con la lluvia de explosiones y espadazos. En la batalla de los más grandes, se está pidiendo no dejar morir a uno, sino a 2 nietos, a fallar a 2 promesas, por delante de cumplir con una que dejó de tener sentido hace mucho tiempo: seguir siendo el héroe de la marina. Este es un relato sobre un retrato generacional de jóvenes con ambiciones, de grandes presentes y joyas del pasado, unas aún existiendo y otras siendo leyendas o enterradas en las más profundas mentiras, solamente de tanto en tanto redescubiertas por los rayos de la verdad. En Marineford, a Garp, Luffy, Ace y al resto se les está forzando a renunciar a sus sueños. O mejor dicho, mientras que todo el océano e islas de One Piece eran una prueba tras otra para probar la fortaleza de los sueños de las personas, cuán fuertes son sus cuerpos y almas para seguir navegando, esta es una lucha directa sin cuartel entre individuos para ver cuáles de los sueños sobrevivirán. El abismo que quiebra todo el viaje de One Piece. Marineford es ese muro del que ya avisaba en Thriller Bark Gecko Moria, y del que Kuma salva al resto de la tripulación. Pero el gran defecto ahora mismo de Luffy es que no sabe aún hasta dónde puede saltar antes de echar a correr, poniendo anteriormente a sus compañeros en peligro, y ahora a sí mismo, superando sus límites físicos no una, sino varias veces, y todo por alcanzar esa antorcha que le había ayudado tanto en el pasado para no estar solo en este mundo. La de su hermano, Ace. La importancia de los lazos familiares es vital para Eiichiro Oda
a la hora de servir de detonante para sus personajes. La promesa de Luffy y Shanks con su sombrero, Nami y el fallecimiento de su madre adoptiva, el anhelo de Usopp de reencontrarse con su padre Yasop, el vínculo entre Sanji y Zeff, o la búsqueda de Barba Blanca por una familia, y la de Ace de ser aceptado por quien era, y no por ser el hijo del rey de los piratas, tratándose de resistir a un destino impuesto desde el día que nace, incluso antes, y de parte de su personalidad heredada de Roger. De Barba Blanca queda claro que no es como los demás piratas, y se podría decir que de cierta forma era incluso más atípico que Roger, quien había declarado la guerra a lo largo de su vida al gobierno mundial, comenzando su rivalidad con Garp. En cambio, Barba Blanca, todo ese poder a través de su tripulación y dominio de varias islas, se resumía en querer formar una familia rodeado de compañeros, de sus hijos. Él no buscaba el One Piece, no buscaba luchar contra Roger, porque igual que Luffy ahora con Kid y Law, los capitanes de barcos opuestos no tienen por qué ser enemigos, también pueden respetarse, e incluso usar su último aliento para continuar con sus voluntades. One Piece wa jitsuzai suru. Pues es con ese último aliento, con esas últimas palabras, con las que los personajes alzan la vista una vez más y tratan de encontrar la respuesta a la pregunta más importante de todas en la vida. ¿Logré cumplir mi sueño? Ore wa umarete kite mo yokatta no kana. Ace nunca ha sido un personaje que me llamase la atención mucho más allá de su diseño. ¿Por qué a la gente le gusta tanto?, pensaba. Es interesante cómo es en personalidad totalmente diferente a Luffy, más educado y considerado con los demás, especialmente con aquellos que estaban ayudando a su hermano, casi esforzándose o estando más preocupado en quedar bien ante los demás y delante de su hermano. Y también como su sueño gira en torno a que Barba Blanca logre ser el rey de los piratas, sin necesariamente tener una meta para sí mismo. Pues al terminar siguiendo a este hombre, siendo derrotado en sus inicios del Grand Line por él, y encontrando un propósito. Ore no musuko ni nare. Lo que siempre había querido. Que la gente le respetase por ser alguien amable y educado. Que la gente quisiera su ayuda. Que la gente le quisiera a su lado, aun siendo el hijo de Goldie Roger. Por ser, simplemente, Portgas the Ace. 愛してくれてありがとう。 La importancia y grandeza del personaje de Ace viene, irónicamente, en el momento de su muerte. Puede que incluso sea algo poético con la leyenda en la que se convierte su padre biológico tras su ejecución, o el terremoto en la jerarquía de los mares que provocará la de su verdadero padre. Él nunca deseó tener esa influencia en el mundo. Pero puede que, aunque de una forma trágica, le haya salvado la vida al menos a uno de sus hermanos. Puede que así le haya ayudado a que él sea el rey de los piratas. Aunque a Luffy le destroce su pérdida, el no haber logrado salvarlo, en haber sido débil cuando más le habían necesitado en esta saga, en creer no poder soportar perder a nadie más. Si algo nos ha enseñado One Piece, es esto. お前にまだ残っておるものは何じゃ。
Zoro es en quien puede confiar cuando a él le fallen las fuerzas o el juicio. Nami es en quien puede confiar para no perderse en el océano. Usopp es en quien puede confiar que será el tirador más valiente cuando sea necesario. Sanji es en quien puede confiar en que todos estén bien alimentados. Chopper es en quien puede confiar para que cure a todos. Robin es en quien puede confiar para que le desentrañe los misterios que él desconoce sobre este mundo. Franky es en quien puede confiar para mantener a punto al Sunny. Y Brook es en quien puede confiar para levantar los ánimos del barco con su música. Lo que antes en Saobody las burbujas representaban la vida de sus compañeros, desvaneciéndose ante sus ojos, ellos son quienes poco a poco van desvaneciendo esas burbujas de oscuridad que estaban creciendo dentro de él, aplastando su sueño. Porque lo más importante, por encima de las cualidades de cada uno de su tripulación, es que ellos son sus amigos, su familia. Luffy. Luffy さん仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック。僕には仲間がいる。Porque mientras pueda recorrer el mundo en busca de aventuras junto a sus amigos, la vida sigue valiendo la pena. Porque a pesar de todo, a pesar de lo malo, a pesar de la pérdida, el viaje continúa. La diversión, las aventuras continúan. De esto trata One Piece. A lo largo de toda esta primera etapa de One Piece por la parte del anime y un poco del manga, es cierto que han habido pequeños problemas de ritmo y debilidades intrínsecas de la obra, o cierto humor y situaciones que alguna vez no han llegado a entrar. Pero cuando todo funciona, que ha sido la gran mayoría de tiempo, no hay muchas obras con los momentos que construye Oda en One Piece. Tengo muy claro ya por qué es tan buena. Es la fuerza de su autor en la manera de retratar las emociones. Todos esos discursos que encumbran a sus personajes sobre la libertad y los sueños. Los conflictos de estos. La tragedia inherente a la injusticia. Todos estos elementos y más presentes convierten la obra de Ichiro Oda en uno de los mejores viajes del manga anime contenidos solamente con estas 6 sagas. Cada vez que he visto un capítulo hasta este punto, me he sentido satisfecho de alguna manera. Te sientes conectado al viaje. Te ríes con ellos, lloras con ellos, te enfadas con ellos, aprendes con ellos. Estaba muy seguro al inicio de este viaje de mis palabras iniciales y lo estoy de estas finales. Nada se parece a One Piece.